En el plano cartesiano se pueden hallar distancias entre puntos. Por ahora, veamos cómo calcular distancias horizontales y distancias verticales entre puntos. Para eso, vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Nos piden ubicar en el plano cartesiano el punto A, el punto B, el punto C, y además debemos unirlos con una línea y encontrar el área de la figura geométrica encontrada. Vamos a ubicar el punto A. Para eso buscamos menos 5 en el eje de las X y buscamos menos 1 en el eje de las Y. Trazamos dos rectas perpendiculares de tal manera que se intersecten, se corten, y en ese punto ubicamos el punto A. Ahora vamos a ubicar el punto B. Ubicamos el menos 5 en el eje de las X a la izquierda del origen y el 6 siendo positivo en la parte superior del eje Y trazamos las rectas de tal manera que se crucen y en ese punto ubicamos el punto B. Y ubicamos el punto C. Buscamos el 3 positivo en el eje de las X, es decir, a la derecha del origen, y ubicamos o buscamos el menos 1 en el eje de la Y, es decir, en la parte de abajo del origen, y trazamos las rectas de tal manera que se crucen y en ese punto ubicamos el punto C. Unamos estos puntos. De esa manera encontramos un triángulo. Nos piden encontrar el área de dicho triángulo. ¿Qué debemos hacer para eso? Recordemos la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Para eso necesitamos entonces encontrar la base del triángulo y la altura del triángulo. Fíjense que la base del triángulo es una distancia que está recorriendo el eje de las X. Es una distancia horizontal, un segmento horizontal. Cuando debamos calcular una distancia de un segmento horizontal, debemos restar la coordenada X de sus puntos extremos. Entonces, coordenada X del punto A menos la coordenada X del punto C nos va a dar la distancia, lo que mide la base del triángulo. Ahora, para calcular la altura del triángulo, veamos que es una distancia vertical que está recorriendo el eje Y. Por ende, debemos restar las coordenadas del eje Y de sus puntos extremos. Tenemos el punto B y el punto A. Entonces restamos coordenada del punto B del eje Y menos la coordenada del eje Y del punto A. Estas operaciones o estas diferencias, estas restas, las podemos hacer en el orden que nosotros queramos. Es decir, para el caso de la altura podemos restar coordenada del eje Y de B menos coordenada del eje Y de A. O pudiésemos también restar coordenada del eje Y del punto A menos coordenada del eje Y del punto B. El resultado nos daría lo mismo porque vamos a tomar el valor absoluto de la diferencia. Vamos a calcularlo. Dijimos que para calcular el área del triángulo necesitamos la base y la altura. En este caso, la base del triángulo viene siendo una distancia horizontal. Fíjense que el recorrido de la base es por el eje X. Por ende, lo que vamos a utilizar para calcular la distancia o la medida de la base del triángulo es la coordenada X del punto A y del punto C. ¿Por qué? Porque su recorrido es por el eje X. Tenemos entonces una distancia horizontal. La base del triángulo viene siendo la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Si le trazamos una rayita encima a la A y la C, se conoce entonces como el segmento AC. Quiere decir la distancia que hay entre el punto A y el punto C. En este caso va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de la coordenada X del punto A y la coordenada X del punto C. O también vamos a tener la posibilidad de hacer la diferencia de forma contraria. Es decir, coordenada X del punto C menos coordenada X del punto A. De esta manera nos damos cuenta que al utilizar el valor absoluto no nos interesa quién esté en primer lugar en la diferencia, si la coordenada X del punto A
o la coordenada X del punto C. Como estamos tomando el valor absoluto, el resultado va a ser el mismo. De hecho, si nosotros vemos la distancia de A a C es la misma distancia que hay del punto C al punto A. Ahora reemplacemos valores. Podemos utilizar bien sea esta diferencia o bien sea esta diferencia, la que ustedes consideren mejor. En este caso voy a hacer el ejemplo con ambas situaciones para corroborar que el resultado es el mismo. Tenemos que el segmento AC en nuestra primera opción es igual a la coordenada X del punto A, que en este caso es menos 5, menos, siempre vamos a ubicar el menos de la fórmula, la coordenada X del punto C, que es 3, y en este caso nos daría igual al valor absoluto menos 5 menos 3, ambos tienen el mismo signo, lo sumo, 5 más 3, 8 y dejo el mismo signo, menos 8. Como tomamos el valor absoluto, decimos que la distancia o la medida del segmento AC es igual a 8. Ahora, ¿qué tal si utilizamos la segunda opción que teníamos? También podemos decir que el segmento AC es igual al valor absoluto de la coordenada X del punto C, que en este caso sería 3 positivo, menos el menos de la fórmula, siempre va a haber un menos, fíjense, menos de la fórmula, la coordenada X del punto A, la coordenada X del punto A es menos 5, debemos reemplazar con el signo correspondiente, entonces en este caso encerramos paréntesis, menos 5. Ahora solucionamos esta multiplicación de signos, menos por menos me da más, quiere decir que el segmento AC o la base del triángulo es igual al valor absoluto de 3, menos por menos me da más, 5. Ahora solucionamos 3 más 5 es igual a 8, quiere decir que el segmento AC es igual a 8. Fíjense que en ambas situaciones el resultado es el mismo. Tenemos por este camino que nos dio 8 y por este camino que también nos dio 8. Entonces podemos ir reemplazando en nuestra fórmula que el área del triángulo es igual a la base, que es 8, por la altura, que vamos a ver cuánto nos da la altura, sobre 2. Ahora, encontremos el valor de la altura. Fíjense que en este caso, la altura viene siendo la distancia que hay entre el punto B y el punto A. Si notamos el recorrido que se hace de ir del punto A al punto B o del punto B al punto A, fíjense que el recorrido se está llevando por el eje Y. Por esta razón vamos a utilizar las coordenadas del eje Y del punto B y del punto A para calcular este segmento AB, que vendría siendo la altura del triángulo. Decimos entonces que la altura del triángulo viene siendo una distancia vertical, en este caso el segmento AB. Ahora tomemos las coordenadas del eje Y, del punto A y del punto B. Recordemos que el orden en ubicar esta diferencia no nos va a alterar el resultado, por eso también podemos realizar la diferencia de la coordenada Y del punto B con la coordenada Y del punto A. Veamos ambas situaciones. Tenemos que el segmento AB, que viene siendo la altura del triángulo, es igual a la coordenada Y del punto A, que en este caso sería menos 1, el menos de la fórmula, y la coordenada Y del punto B, que en este caso es 6. Que el segmento AB es igual al valor absoluto, menos 1 menos 6 me da menos 7, y el valor absoluto de menos 7, sabemos que el valor absoluto, recuerden que es el número sin ningún signo, en este caso sería 7. Ahora, miremos la otra opción. Tenemos también la posibilidad de decir que el segmento AB es igual al valor absoluto de la coordenada Y del punto B, que en este caso vendría siendo 6, menos el menos de la fórmula, la coordenada Y del punto A. En este caso, fíjense que la coordenada Y del punto A viene siendo menos 1. Ubicamos entre paréntesis menos 1 y cerramos el valor absoluto. En este caso tendríamos que el segmento AB es igual al valor absoluto de 6, menos por menos me da más,
1. Esto vendría siendo valor absoluto de 6 más 1, 7. Valor absoluto de 7 tenemos que es igual a 7. De esta manera hemos verificado que cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo resultado, que en este caso es 7. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula, ya sabemos que la altura del triángulo nos dio 7. Multiplicamos 8 por 7, 56 sobre 2. Finalmente tenemos que el área del triángulo viene siendo igual a 56 dividido entre 2 es igual a 28. Importante recordar, para calcular una distancia horizontal en el plano cartesiano, fíjense que una distancia horizontal recorre el eje X, debemos realizar la diferencia de las coordenadas del eje X de dichos puntos. Y para calcular una distancia vertical, fíjense que está recorriendo el eje Y, debemos realizar la diferencia o la resta de las coordenadas del eje Y de los dos puntos que estamos considerando. Esto es lo que debemos tener claro para calcular distancias horizontales o verticales en el plano cartesiano.